Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy vamos a trabajar este junípero, es un junípero chinensis Itoigawa, y vamos a trabajarlo en estilo Sarimiki. El trabajo va a consistir en limpiar y ampliar un sari que ya estaba en el árbol. Durante los momentos iniciales de formación es cuando se hizo este primer trabajo, y ahora ya pues hay que ampliarlo y terminar de limpiarlo. Es lógico que el tronco ha ido engordando, ha ido cerrando algunos de estos pasos, y además, como tiene mucha curva, pues mucha torsión, pues esto complica un poco más. Vamos a ver cómo podemos limpiarlo para que quede bonito, porque es verdad que tiene muchísima torsión, muchísima vuelta, y bueno, pues al final vamos a ver cómo podemos limpiarlo. Así que poco a poco vamos a ir primero marcando con una tiza el camino que queremos llevar con el sari, y luego empezar a pelar la corteza. Vamos a empezar a marcar con una tiza el camino que queremos que recorra ese sari. Os recuerdo que los juníperos pues se suelen trabajar mucho dentro de este estilo, la madera así lo permite. En este caso voy a pintar de blanco, que es el color de la tiza, las zonas que quiero pelar, ¿no? y que van a ir ampliándose. También vamos a aprovechar para trabajar un poco los jeans. Están un poco largos y un poco rectos, entonces les trabajaremos un poquito, y el trabajo pues básicamente va a ser lento, porque hay que ir despacio. Entonces vamos a ampliar un poquito por aquí. La cosa es mantener siempre el paso de savia continuado para que pueda llegar la savia hasta las partes finales, ¿no? que las raíces y todas las partes del árbol pues puedan estar cubiertas. Vamos viendo. Es normal que al principio de estos trabajos se hacen un primer sari, pero luego pues hay que terminar de hacerlo y hay que terminar de ampliarlo un poquito, ¿no? Es normal. Bueno, más o menos lo tenemos ya casi marcado. Bueno, pues esta sería un poco la idea para ir trabajando, ir ampliando. Ya digo que los juníperos se utiliza mucho este estilo, y bueno, pues los pasos de savia aguantan bien. Estamos en buen momento para hacerlo. Normalmente en Japón te aconsejan hacerlo entre abril y junio, porque la corteza está más separada, entonces se pela mejor. Lo único que hay que tener la precaución de marcar muy bien el límite, para que al tirar de la corteza no rasguemos. Si rasgamos más allá, entonces tendremos problemas con el árbol, se puede secar alguna rama o incluso secar el árbol. Entonces ahí sí hay que ser muy escrupuloso con el camino que hemos ido marcando. Vamos a empezar, en este caso con un cúter bien afilado, a limpiar esa parte del labio que ha ido formando, para ir ampliando un poquito más, y de esa manera. Cuidado con la cuchilla siempre, no pongamos la mano detrás para no cortarnos, evidentemente. Puede aparecer alguna parte
más verdosa, entonces hay que ir quitándola también. Serían un poco esos pasos de cambio. Vamos llegando a la madera. Si nos quedamos muy superficiales, formará de nuevo corteza. Entonces la idea es ir trabajando el sari, llegando un poco a esa madera. Con ayuda de gubias igualmente, pues vamos cortando la parte que nos interesa. Vale. Ahí ya vamos llegando a la madera. Y ahora remato un poco por aquí. También es una manera de intentar dejar el paso adecuado para que luego haga el labio de cicatrización. Yo creo que una de las cosas bonitas del trabajo de sari es cuando el labio queda bien cerrado, queda bien colocado y enmarca perfectamente la madera seca. Hay algunas partes que se ve que tienen algo de dureza y es por el trabajo hecho anteriormente. Poquito a poco vamos quitando esta parte de corteza y la parte inmediatamente inferior. Hay que ir trabajando con un poquito de detalle, entonces de esa manera podemos ir sacando las hebras mejor, ¿no? A veces en árboles grandes, cuando la hebra está bien sacada, puedes tirar de la hebra y sale entera. En este caso es tan chiquitito que el espacio donde me muevo que es difícil que pueda coger una hebra entera. Entonces casi prefiero ir limpiándola poco a poco.
Vale, pues ya más o menos tengo esta semicircunferencia ya terminada. Voy a seguir por esta zona de aquí para luego ir conectando. Contra mejor quede el corte, mejor para que el labio de cicatrización quede mejor terminado. Bueno, mirad, por ahí vamos trabajando, entonces voy suavizando el corte para que no quede astillado y quede limpio. Y claro, aquí se ve ya la parte antigua y luego pues va a quedar la parte de madera nueva, ¿no? Eso es inevitable. Vale, ahí ya vamos haciendo el canal poco a poco porque la corteza ha subido mucho, entonces la madera queda muy abajo. Claro, esto se produce al engordar la veta viva, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tendremos que igualarlo y ver cómo queda. Voy a hacer la parte de abajo y vamos viendo. No es lo mismo en ese sentido hacer un sari totalmente nuevo que lo vas llevando tú desde el principio como tú consideres y además queda más igualado que ya tener que trabajar sobre un sari ya iniciado anteriormente. Entonces, claro, ya estás más condicionado y no tienes las mismas posibilidades. Pero bueno, aquí la idea es que luego pues el árbol quede chulo, quede bonito y el sari pues nos ayude a contar su historia. Las técnicas de madera seca, al fin y al cabo, van un poco de eso, ¿no? De contar una historia en el árbol. Bueno, ya estoy trabajando la parte de abajo y vamos viendo un poco cómo queda. En algunos sitios me tengo que meter un poco más de lo previsto por evitar hacer mucho escalón con respecto a la parte de madera más antigua. Lo que no quiero es tocar la madera. La madera no la toco porque la madera tiene que quedar para afuera, no hay que desgastar la madera. Y intentar ir haciendo curva para que las líneas no sean monótonas, que no queden líneas rectas. Está terminada esta parte de arriba, que hemos ido haciendo el recorrido del tronco, haciendo los anillos, y vamos a terminar en la parte de abajo y vamos a terminar también los jeans. Luego ya pues se cepillará todo. Ya he ido cepillando también un poquito el tronco para que se vea bien un poco los márgenes, los límites de la parte viva con la parte muerta.
hablamos de madera seca porque no tiene pasos de savia. Entonces la idea es dejar esa parte así. Por eso hablamos de madera en contraposición con la parte viva que sí tiene pasos de savia. Ya sabéis, la corteza es la que nos marca un poquito esa pauta al ir estos pasos de savia, sobre todo savia elaborada por debajo de la corteza. Entonces vamos a seguir por esta zona de abajo. Estoy utilizando distintos tipos de gubia, unas curvas, otras rectas, también la cuchilla o el cúter, según el caso, pues lo que veo que me va mejor. Vamos a limpiar esta parte de aquí abajo, que además tiene bastante corteza hecha, que tapa el primitivo sari, porque se ve que debajo sí que hay. Entonces voy a ir limpiando un poquito esta parte para ver qué me encuentro y voy levantando un poco esa corteza que se ha ido haciendo. Bueno, pues veo que sí que está tapando, pero enseguida vamos a llegar a la parte de abajo. Importante ir marcando bien el labio. Se ve cómo ha ido cerrando el primitivo sari. Esto está quedando bien. Sí, hay que cambiar porque a veces necesitas un poco de punta, otras veces necesitas ir ahuecando, bueno, depende de cada caso. Por supuesto, para estas tareas sí que es interesante que la herramienta esté bien afilada, porque si no, es más fácil cortarte cuando la herramienta no está afilada que cuando está afilada. Cuando está afilada sale casi solo. Si tienes que hacer mucha fuerza es cuando ya corres riesgo de cortarte. Bueno. Entonces, vamos tirando de la hebra, como estáis viendo, y lo que queda debajo ya es la madera, es la parte que tenemos que dejar limpia. En este caso, aquí está quedando fenomenal, está quedando muy bien. Se ve perfectamente toda la madera. Entonces, vamos a limpiar bien hasta el labio, para que haga un nuevo labio más ajustado. Si el árbol es más grande, lo aconsejado sería que se sujetase el árbol a la mesa, de esa manera no se mueve, pero como es tan chiquitito, pues la verdad es que me ha parecido que lo iba a hacer más cómodo pudiendo mover el árbol libremente. Ya digo que sobre todo es un trabajo de detalle. A veces con la pinza podemos ayudarnos para tirar de la hebra en según qué zonas. Bueno, la verdad es que esa zona ha quedado especialmente bonita, que hace como esa doble veta, que queda muy chula, y así es como se deberá de dejar todo, ¿no? Esa parte que ya es la madera, la que queda a la vista. La opción ahí es si verdaderamente estamos calando tanto como para llegar a savia bruta o no. Bueno, pues este tramo ya está terminado. Voy a rematar la esquina. Esta parte ha quedado muy bien.
incluso podemos cepillar un poco para ver cómo va quedando, incluso lo que es la corteza, para que veamos el efecto, cómo se va haciendo. Entonces, en estos juníperos aparece esa tonalidad rojiza, que queda muy chula, la verdad. Hay otro asunto importante, que es el tema de la protección de la madera. Normalmente lo que damos como líquido de gin. El líquido de gin es conveniente a efectos de proteger la madera, pero yo ahora no lo voy a dar. La idea es que esta parte que he empezado a descubrir ahora vaya igualándose el color con la parte antigua, porque ahora mismo tenemos dos tonos de madera diferente. Entonces la idea es que con el paso del tiempo la madera vaya cogiendo un tono más natural. Claro, ahí es donde tenemos una gran diferencia entre, por ejemplo, sabinas, que la madera se ha ido secando durante años y años en la naturaleza, a estos juníperos que estamos trabajándolos nosotros y estamos dejando esa madera a la vista. Entonces, claro, necesitaremos también unos años para que se seque. Entonces, yo prefiero no aplicar directamente el líquido de gin, sino que esta madera vaya cogiendo un tono mucho más natural y luego sí, aplicar líquido de gin. El líquido de gin, pues ya sabéis, podéis diluirlo, podéis aplicarlo de distintas formas. En cualquier caso, tendría esa doble faceta, ¿no? Por un lado, proteger la madera para que no se cubra, pero también darle ese punto de decoración al árbol para que quede bonito. El gin vamos a reducirle un poquito y le vamos a partir un poco. Entonces, para eso utilizo el alicate de gin. Está totalmente seco. Entonces ahí sí que hay que ver un poco cómo queremos trabajarlo para que quede natural, ¿no? Vamos quitando hebras y bueno, de esa manera creo que queda bastante bien. Bueno, pues mira, así no queda mal. Voy a hacer con el otro lo mismo. Trabajamos mucho con la punta del alicate, ¿no? Para afilar un poco el gin. La cuestión es que están muy secos. Es verdad que eso también cambia mucho cuando haces el gin, que la madera todavía está verde, a cuando está seco, ¿no? Aquí se parte con facilidad y hay que tener cuidado de que no se parta o más de la cuenta o por donde no queremos. Vale, bueno, pues hemos reducido el volumen, no quedan tan anchos, y este pequeñito de aquí también voy a hacer lo mismo. En este caso voy a coger otro alicate que es de punta más finita y me permite entrar mejor. Vale, pues más o menos ahí estaría. Vale, entonces ahora simplemente ya es limpiar, porque es verdad que hay un poquito de suciedad entre los jeans, entonces vamos a limpiar un poco, sin ya profundizar, simplemente para quitar la suciedad. Si quedase algo de corteza, pues se raspa también. Con cuidado quitamos las capas superficiales que no queremos. Como se quedaba hueco al dar la curva, pues limpiamos que se vea el hueco también, para que no parezca sucio.
Vale, pues voy a terminar de cepillar el árbol y ahora os enseño el resultado final. Hemos terminado el trabajo que al menos estaba previsto hasta ahora en este Juniper chinensis, variedad Itoigawa, que consistía en seguir trabajando el sari. Ya venía el árbol con un sari primitivo que ha habido que limpiar bien, que ha habido que ampliar también en alguna zona, y con eso buscar una serie de efectos visuales. A veces con el sari pues podemos conseguir conicidad, a veces podemos conseguir dirección. Bueno, el sari se puede utilizar para muchos conceptos estéticos. En cualquier caso, este sari ya está terminado en una primera fase, luego habrá que cepillar un poco más, pero también tendremos que en su futuro pues trabajar la copa. Pero bueno, hoy consistía en sobre todo limpiar el tronco, este sarimiki que llaman los japoneses, y que bueno, pues en este caso además, como veis, el tronco presenta una posición de plantado inclinado. Bueno, ya digo que quizá pues más adelante cepillar un poco, pero el trabajo pues a día de hoy pues lo damos por acabado. Espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por vuestra atención y como siempre os esperamos en Bonsai Colmenar.